Santa María del Diablo, capítulo 5. Los conflictos de la Guardia. San Sebastián de Urabá siguió poblándose de muertos. Apenas Ojeda se alejaba de la costa en la embarcación de Talavera, la mayoría de los colonos empezaron a presionar a Pizarro para que abandonaran la fortaleza. Pero Pizarro acalló la revuelta con gesto imperturbable y sin levantar la voz. Esperaremos lo acordado. Pizarro aprendió de la iguana la manera de guardar las energías. Sin necesitar discursos, invitó a sus hombres a seguir el ejemplo de esa rareza de las Indias que parecía no comer y podía quedarse detenida mucho tiempo. Para que la quietud no los arrasara, Pizarro estaba atento a los descuidos de los indios, despertaba a sus hombres del trance y organizaba sigilosas excursiones para saquear cultivos y cazar animales de monte. Mientras los días transcurrían, Pizarro imaginaba derroteros. Calculaba que Ojeda ya se había reunido con el bachiller Enciso en la Española. Confiaba en que estuviera en camino una flota con recursos y refuerzos. Soñaba los velámenes allá en el horizonte. Pero la muerte seguía señoreando en su poblado. Los indios seguían asaeteando a los vigías y a los inadvertidos. Los insectos seguían acribillando a los sufridos pobladores de aquella fortaleza. El hambre y las enfermedades no daban tregua. Creyendo cavar la tumba de un amigo, muchos cavaron la suya. Transcurrida la espera acordada con Ojeda, la población de San Sebastián se había reducido a la mitad. Pizarro propuso esperar un poco más, pero la mayoría insistió en que debían marcharse mientras les quedaran fuerzas. Entonces descubrieron que la madera de las naves había sido destruida por la carcoma. Pizarro ordenó y lideró las reparaciones. La tarea era tan difícil y el destino al que zarpaban tan incierto que algunos se excusaron de ayudar y prefirieron dejarse morir allí mismo. Las reparaciones alargaron la estadía en la fortaleza y Pizarro seguía con la esperanza de que Enciso y Ojeda llegaran con los refuerzos prometidos. Pero al final se embarcaron en 2 bergantines desmantelados con la intención de dirigirse a Santo Domingo. Pizarro comandaba una de las naves. La otra iba al mando de un capitán Valenzuela. Al pasar por Isla Fuerte, una furiosa tempestad hizo pedazos el bergantín de Valenzuela, y un enorme monstruo marino dio razón de aquellos aventureros. La luz de los relámpagos iluminó instantes de la tragedia. Los que iban en el barco de Pizarro observaron la compleja y paciente tarea de la criatura gigantesca. Vieron el monstruo atrapar con sus tentáculos a los marineros. Vieron a los infortunados chapalear como marionetas entre las aguas agitadas. Mientras miraban aterrados aquella destrucción, los que sobrevivieron intentaron comprender el raro azar que había puesto a unos y a otros en embarcaciones diferentes. Con una extraña mezcla de envidia y estupor, vieron al monstruo conducir a Valenzuela y a sus hombres al abismo de sus fauces. No se sabe muy bien cómo llegaron a la bahía de Codego, embrujo de todos los marinos por su belleza y por su serena profundidad. Incapaz de enfrentar a los indios, que habían repoblado la zona, decidieron permanecer en el agua. Allí cerca estaba la isla de Caramarí, y más adentro, el sitio maldito donde los indios del cacique Turbaco habían masacrado a Juan de la Cosa y a muchos otros miembros de la expedición de Ojeda. De los 300 hombres que pasaron por allí meses atrás, ahora quedaban 35. Empezaban a pensar alternativas para calmar el hambre cuando la flota del bachiller Enciso vino a su encuentro. El rico abogado Martín Fernández de Enciso había salido de la Española el 13 de septiembre de 1510.
10 meses después de la partida de Ojeda, había por fin avituallado 2 naves con 150 hombres y venía a tomar posesión como alcalde de San Sebastián de Urabá. Traía mucho trigo para comer y para sembrar, caballos y 12 yeguas, un hato de puercos, semillas de todas clases, vestidos de labranza, armas, pólvora y una jauría furiosa que habría de hacer más muertos y prisioneros en tierra firme que todos los españoles juntos. Poco después de que zarparan de la Española, había salido de entre las velas de la nave de Enciso un polizón de nombre Vasco Núñez de Balboa. Lo acompañaba un perro de ojos inteligentes y obediencia total a su amo. Días antes, Balboa había pedido integrarse a la flota, pero un edicto prohibía embarcar a los que tuvieran deudas. Balboa llevaba en la Española 5 años dedicado a las labores del campo. Meses atrás, un terrible huracán había arrasado con sus cultivos y Balboa no había podido cumplir con los pagos de los préstamos para los insumos. Quería embarcarse para huirles a sus acreedores en Santo Domingo, pero el bachiller Enciso procuraba ajustarse siempre a las leyes y le negó su pedido. Enciso montó en cólera al ver que Balboa estaba a bordo sin su permiso. El bachiller ordenó arrojarlo al mar y un marino siciliano de nombre Francisco de Lentini se dispuso a obedecer la orden de inmediato. Pero Balboa lo levantó por los aires y lo arrojó como un volatín. Balboa era un extremeño de 35 años, oriundo de Jerez de los Caballeros. Era rubio, de ojos claros, corpulento y de estatura superior. Llevaba cota de hierro limpiamente bruñida y un pesado espadón. Por su habilidad con las armas también era conocido como el esgrimidor. Los amigos de Lentini trataron de atacarlo, pero un grupo de marinos intervino para apaciguar los ánimos. Bartolomé Hurtado, quien había ayudado a Balboa a embarcarse de manera subrepticia, convenció a Enciso de que no le convenía empezar la expedición ensuciándose las manos. Balboa mismo se puso de rodillas en actitud sumisa. Hurtado se hizo su fiador moral. Le habló a Enciso de la experiencia de Balboa como marino, del conocimiento que tenía de la región a la que iban, de su fuerza y su experiencia y de lo mucho que les convenía tenerlo con ellos. Un tal Diego de Albites y 2 Juanes, el uno de Valdivia y el otro de Escaray, dieron fe de sus virtudes. Enciso lanzó un gruñido. Dijo que según las leyes Balboa merecía la muerte. Prometió dejarlo en la primera isla desierta que encontraran. Conseguido el perdón de Enciso, o al menos la postergación de su castigo, Balboa se dedicó a buscar el apoyo de la flota. Mostró sencillez y docilidad. Trabajó más de lo requerido. Trató de granjearse la simpatía de todos y fue ganándolos con una amabilidad que más tarde le serviría para entenderse con los indios. Leoncico, su perro, lo acompañaba a todos lados. Era un alano bermejo, bocinegro y de tamaño mediano, que también se ganó el aprecio de la flota. Leoncico era hijo de Becerrico, un perro legendario que había sido muerto en Borinquen con flechas envenenadas. Siempre que veía algún marino en extremo cansado, el esgrimidor corría a ayudarlo. Así limó asperezas con Lentini y sus amigos. Bebía poco y no jugaba. Fue el primero en socorrer a los maltrechos sobrevivientes de la ciudad de la muerte cuando los encontraron en la bahía de Codego. Después de que fueron socorridos y aliviados, Pizarro mandó a narrar a Enciso la historia de Ojeda y de San Sebastián. El bachiller imaginó que aquellos hombres habían desertado de Urabá y les pidió pruebas que sustentaran su historia. Como no tenían ninguna, Enciso les dijo que estaba obligado a cumplir la ley y que debían regresar con él a San Sebastián.
Pensó que si Ojeda había muerto o escapado, necesitaba hombres para ejercer su dominio. Conocida la decisión del bachiller Enciso, Pizarro bajó de la popa y dijo: «Hemos principiado mal, aunque hayamos imaginado bien. De la lujosa expedición de mi capitán Ojeda solo quedamos los semimuertos que aquí veis. Por gracia de Dios hemos arribado aquí, pero, cansados de sufrir la dureza del destino, no hay fuerza en nuestros músculos, ni aliento en nuestras almas». Pizarro alargó hacia el bachiller una bolsa de lona y agregó: «Tomad estas 2000 onzas de oro y dejadnos marchar a Santo Domingo en busca de paz y de salud». Enciso vio a Pizarro abrir la bolsa y enseñarle el contenido. Sus ojos querían salirse en dirección a aquellas piezas de brillo tentador. Pensó que si Pizarro se deshacía tan fácilmente de aquel oro, era porque tenía mucho más, y que quizá estaría enterrado en algún paraje de esas costas. Luego recurrió a sus leyes para justificarse a sí mismo. Recordó que recibir aquel dinero era cohecho. Parpadeó como queriendo borrar un espejismo y se alejó diciendo: «Vamos para Urabá». Es imposible dejar de pensar que si Enciso no hubiera tenido el carácter que tenía, otra sería la historia. Pizarro se habría regresado a Santo Domingo y quién sabe qué ajedrez habría jugado años después a Atahualpa. Lo cierto, pues, fue que las 3 naves, las 2 de Enciso y la maltrecha de Pizarro, siguieron descendiendo por las costas de Nueva Andalucía. Al doblar en la punta Caribana, la flota se encontró con un fuerte viento. La embarcación de Enciso se fue contra unas rocas y se partió en pedazos. Murieron todas las yeguas y los caballos, se perdieron las ropas. Lo que se salvó, toda la gente a bordo y algo de bizcocho y harina, fue por mérito y diligencia de Balboa y de Pizarro. Cuando por fin llegaron a San Sebastián, el bachiller Enciso comprendió que era el alcalde de un poblado reducido a cenizas. Apenas Pizarro y sus hombres habían abandonado la fortaleza, los indios de la zona borraron toda huella de los forasteros. 6 meses antes hubo allí una incipiente ciudad, con su plazuela, una casa común de los vecinos, una capilla y la casa de justicia. Pero ahora solo quedaban los restos de algunas chozas de palmera y los postes quemados de lo que fue la empalizada. La lluvia y los riachuelos desbordados habían cubierto de lodo aquel lugar. Enciso se propuso reconstruir a San Sebastián. Como el paisaje no le disgustaba del todo y había cerdos salvajes y palmeras con dátiles, ordenó la construcción de algunas casas. Pocos días después, cuando acabaron las provisiones que tenían a su alcance, Enciso ordenó a unos hombres que se internaran en busca de comida. Pero unos indios los acometieron con flechas enherboladas y los castellanos tuvieron que regresar corriendo. Los que ya habían vivido meses en el lugar le insistían a Enciso en que dejaran esas costas mortíferas, donde el mar y la tierra y hasta el cielo los rechazaban. Pero los 180 hombres no cabían en las 2 embarcaciones que les quedaban. Viendo que las perspectivas eran magras, Enciso intentó abandonar el paraje con sus mejores amigos y dejar el resto a su suerte. Pero los demás descubrieron la artimaña y lo obligaron a quedarse. O nos vamos todos juntos, o de aquí no se va nadie. Estando en esas discusiones y forcejeos, Vasco Núñez de Balboa dijo que yendo en años pasados con Rodrigo de Bastidas por esos parajes, entraron en el Golfo de Agua Dulce y que en la costa del poniente salieron a tierra y vieron un pueblo muy fresco y abundante de comida, donde la gente no ponía hierbas a sus flechas. Los colonos celebraron las palabras de Balboa como si el mismo Moisés les enseñara la tierra prometida. La perspectiva de encontrar albergue y alimento cerca de allí levantó el ánimo de los desalentados viajeros, porque no podían navegar ni caber tantos en esos bergantines y porque no tenían qué comer si no lo buscaban y siempre lo hacían con el hostigamiento de los urabáes.
Tomaron la determinación de morir con la espada en la mano, ganando un asiento donde pudieran vivir y sostenerse hasta que Dios con su misericordia les diera con el tiempo otra oportunidad y socorro mejor para sus vidas. ¡Al Darién!, gritaron, ¡al Darién! Balboa era de buenas maneras y persuadía sin énfasis ni aspaviento. Venía de una familia de hidalgos venidos a menos. Había ingresado muy joven como paje al servicio de don Pedro Portocarrero, el Sordo, gran señor de Moguer. El magnate tenía cenas literarias en donde mucho se hablaba de las ventajas de la gula y en donde embriagados con los más espirituosos vinos de Europa disertaban sobre la existencia o no de las antípodas. Balboa era agudo e ingenioso. Su deseo era ser guerrero conquistador y no despojador aventurero. En las tertulias de su señor se divertían pidiéndole consejo y Balboa tenía respuestas para todo. A los 25 años de edad había pedido permiso a su señor para irse a Sevilla. Allí se integró a la expedición de Rodrigo de Bastidas que partió a tierra firme en 1501. Desempeñó los oficios menos apetecidos, pero tuvo el privilegio de recorrer en los bajeles de Bastidas y de Juan de la Cosa 20 leguas del Golfo de Urabá y 30 leguas más en la costa norte de Panamá. Aquello fue un año antes de que Colón pasara por allí en su último viaje. Balboa supo que en la parte oriental del Golfo las piedras rosadas representaban peligro y que tras las colinas había una indiada hostil que usaba dardos de nervio tirante y flechas envenenadas. Supo también que por el lado opuesto del Golfo caía un río caudaloso al que los indios llamaban Tarena o Darién. Los expedicionarios pisaron este lugar y se dieron cuenta de que las márgenes de este gran río estaban llenas de cañaverales y de aves de todos los colores. Vieron que había barro germinal y espeso, y que la indiada que habitaba aquella región no estaba acostumbrada a la guerra como los caribes del oriente, pues les era muy fácil alimentarse de mameyes, ovos y guayabos que la tierra regalaba generosa. Las dos costas del Golfo parecían mundos distintos. El uno, Urabá, guerrero y de recursos limitados, y el otro, Darién, ubérrimo y pacífico. Balboa volvió a la Española después de haber recorrido las costas de tierra firme desde el Cabo de la Vela hasta Veragua, donde después sería fundada la ciudad de Colón. Se estableció en la villa de Salvatierra y se dedicó a cultivar, pero no tuvo suerte y se llenó de deudas. Hubo huracanes inclementes y los insumos eran costosos. Cuando pidió permiso a Enciso para integrarse a su flota, se hallaba a punto de caer en la cárcel. Ahora estaba de regreso al Golfo de Agua Dulce. El desconcierto y la hostilidad se apoderaban de los colonos de San Sebastián cuando el esgrimidor les devolvió la esperanza. Sembró en todos la idea de que a orillas del Darién los esperaban la paz y la riqueza, los indios amistosos y el oro en abundancia. Enciso gruñó y diseñó el plan para llegar al otro lado. Se decidió que 100 de ellos irían en las 2 embarcaciones, mientras los otros 80 permanecerían en San Sebastián, a la espera del resultado de la incursión. Aquel día el cielo azul sin nubes se reflejaba como en un espejo en las oscuras aguas del Golfo. Desembarcaron en la desembocadura del río Darién, ante un paisaje virgen, abundante y rico, rodeado de selva feraz y acogedora. Después de que trasladaron a tierra los equipajes, las embarcaciones regresaron por los que se habían quedado al otro lado del Golfo. Mientras el grupo se reunía, Balboa subió de la playa hasta una elevación cercana. Siempre con la mano presta a esgrimir la espada, caminó por la ribera del gran río y volvió de nuevo a la playa marina. Leoncico iba siempre a su lado. Eran los primeros días de noviembre de 1510. El lugar tenía bosques llenos de vegetación. Había lagunas con animales apacibles y lagartos gigantescos como los cocodrilos del Nilo, entibiándose al sol y abriendo sus fauces con largos bostezos. Había árboles gigantescos y el aire era un vaho tibio y dulce, como si todo aquel lugar estuviera sumergido en un agua solo un poco más ligera que el agua regular. La selva los miraba.
Había sierpes y jaguares y nubes de insectos y monos que gesticulaban a los viajeros. Había croar de ranas y estruendo de grillos. La jauría ladraba con furia y los animales de la selva se movían alarmados. Al atardecer, no muy lejos del mar, divisaron una llanura fértil y fresca que se extendía a lo largo de un brazo del río. Tenía altos bohíos y cultivos. Los indios vestían con tejidos de algodón y mantas que los cubrían desde la cintura. Había maizales y cocoteros y cacao silvestre. Al occidente, un cordón de montañas cerraba el horizonte. Hacia el mar, al oriente, una tranquila ensenada daba abrigo seguro a los barcos. Cuando cayó la noche, los naturales vieron el vivac de los españoles y empezaron a acercarse con cautela y protegidos por los árboles. Desde una distancia segura vigilaban los movimientos en el campamento. Estaban admirados por las barbas de los extranjeros y por la palidez de sus pieles y el color de sus cabellos. Balboa intentó entenderse con ellos por señas, quiso decirles que venían sin ánimo de causarles daño, pero su intento fue vano. Ya los indios los estaban esperando y sabían que el encuentro no sería amigable. El rey de aquella comarca era el cacique Semaco. Un par de días antes, Semaco había sido advertido por el Tuira sobre la llegada de unos seres extraños. A través de los tequinas, el Tuira había dicho que los forasteros tenían la intención de apoderarse de la tierra y de todo lo que había en ella. Dijo que los forasteros usarían la violencia y que sus armas les darían una ventaja, pero que al final se marcharían derrotados. Enterado de la llegada de los invasores, Semaco dispuso la defensa del poblado. Las mujeres y los niños fueron evacuados. Cerca de 500 hombres se reunieron en un monte cercano. Prepararon las macanas de piedra, las lanzas con punta de hueso de pescado y azagallas de madera endurecidas al fuego. Los castellanos, por su parte, pasaron la noche planeando el ataque. Notaron que los indios de aquel paraje no usaban veneno en sus flechas, pero sabían que defenderían con su vida su territorio y sus posesiones. Balboa y Enciso acordaron atacar en la madrugada. Antes de la arremetida, el esgrimidor propuso que se pusieran de rodillas y que oraran. Se encomendaron a la bienaventurada Virgen Goda que se veneraba en Sevilla con el nombre de Santa María de la Antigua. Hicieron votos de enviar emisarios a España con regalos de oro y plata para su altar. Prometieron que si ganaban la batalla le pondrían su nombre al pueblo que allí fundaran y levantarían un templo en su honor o le dedicarían como tal la casa del cacique. El bachiller Enciso obligó a los soldados a jurar que no volverían la espalda a los enemigos y al cuarto del alba, tocando corneta y con súbito asalto y gritería, entraron en batalla. Balboa y Arbolancha fueron los primeros en avanzar. Fue una lucha difícil y larga, pero los españoles tuvieron la ventaja. Las espadas toledanas herían más profundo que los dardos y flechas, abrían vientres y cortaban de un tajo cabezas. Los perros atacaban sin clemencia a la indiada estupefacta y temerosa. Poco a poco fueron conquistando el cerro. Hacia el mediodía los indios que aún estaban sanos huyeron a las montañas vecinas. Muchos indios murieron. Los heridos se arrastraban, daban gritos de dolor y maldecían a sus tequinas por sus augurios mentirosos. Obtenida la victoria, los españoles recorrieron el lugar en busca del botín. En la aldea hallaron muchos alimentos. En vasijas de barro encontraron legumbres y chicha fermentada que bebieron para quitar la enorme sed que los devoraba. Encontraron guanines de oro, figurillas, diablillos que los indios veneraban para hacer propicia a la naturaleza. Bartolomé Hurtado se movía por todos lados bromeando como un bufón. En uno de los bohíos encontró un loro que se puso en el hombro y del que nunca más se separó. Escarbó y buscó como sabueso, removió canastos y suelos de habitaciones en busca de tesoros y cosas raras.
Después de trastornar los bohíos, se dedicó a rastrear los alrededores del poblado. Al final, en un rincón apartado y merodeado por fieras, consiguió dar con el tesoro del cacique Semaco. Allí encontró un ídolo de oro macizo con la forma de un ave de la comarca, bien envuelto en unos paños de colores. Halló figurillas de toda clase, demonios y animales, y cuentas de oro engarzadas a manera de rosario. Halló cintillas y láminas y brazaletes y tobilleras y narigueras y planchas y adornos que superaban los 13,000 pesos de oro. Enciso y los demás estaban felices. La mayoría de aquellos hombres venían de cuidar ganado en Extremadura y hasta entonces habían padecido hambres en el mar y en las islas y en Nueva Andalucía. Nunca antes habían visto un tesoro como ese. Superaba 5 veces el capital que Enciso había gastado en preparar la flota. Llegada la noche, todos felicitaban a Balboa. Al son de guitarras y vihuelas cantaban canciones sevillanas mientras recorrían el poblado de Semaco. Por voz común, decidieron fundar en aquel precioso valle una ciudad que fuera el centro de tierra firme, un emporio de riqueza llamado a perdurar, origen del Estado continental, asiento de grandes personalidades, Belén de las iglesias en estas vírgenes latitudes y el lugar desde donde España comenzaría a dominar sobre las Indias. El bachiller Enciso mandó que aquella villa llevara el nombre de La Guardia. Los colonos dedicaron las siguientes semanas al diseño y construcción de la ciudad. Bajo la dirección de Balboa, trazaron calles rectas y asignaron espacios para que todos tuvieran casas amplias, sobre bases de palma y de madera. Algunos de los bohíos de los indios los adaptaron para sus habitaciones. En el centro de la llanura designaron un espacio para la plaza, parcelaron la tierra para la labranza y sembraron las pocas semillas que se habían salvado del naufragio de Enciso. Construyeron una casa de justicia, un recinto del consejo y 3 iglesias. Establecido el asentamiento, se dedicaron a la pesca y a la caza. Comían dantas, venados, saínos, guaguas, conejos y toda clase de aves. Al poco tiempo empezaron las incursiones por los bosques cercanos y los asentamientos de los indios en busca de oro. Pasados los primeros días de admiración y de estupor, los naturales fueron entrando poco a poco en comercio continuo con los españoles. Vinieron hasta las cercanías. Los españoles se mostraron obsequiosos y suaves con ellos y empezaron a proponerles trueques de oro por baratijas. Los tequinas dijeron a los indígenas que aquellos seres pálidos y barbados eran superiores. Los compararon con el tuira, al que hacían ofrendas y consultaban el porvenir. Esto dio ocasión para que los hijos de la selva se tomaran confianza y empezaran a entrar en la ciudad. Llegaban hasta las casas con gestos sumisos, trayendo piezas de oro para trocarlas. Con la quiesencia de los castellanos, examinaban de cerca las armas, los utensilios, las casas flotantes ancladas a la orilla del mar. Como las incursiones y visitas traían nuevos tesoros, la codicia y las disputas empezaron a tener un terreno abonado. Así surgió la necesidad de cavar una fosa que sirviera como prisión. El bachiller Enciso promulgó un edicto que prohibía, bajo pena de muerte, el tráfico libre e individual con los indios. Los colonos se mostraron descontentos con la orden, pues a cambio del oro podían dar a los naturales espejitos, campanitas de bronce, cuentas de vidrio, cintas de colores y otras baratijas muy del agrado de ellos. Se cuenta que uno de esos castellanos rompió una botella de vidrio y entregando en trueque los trocitos de color consiguió llenar una canasta de estatuillas de oro. El edicto de Enciso decía que en adelante el rescate se debía hacer por orden oficial y bajo la inspección suya, pues era el gobernador y nadie más que él había costeado la expedición. A raíz de esta medida, se levantó un malestar general contra el bachiller. Lo acusaron de codicioso, de querer todo para él, y los colonos encontraron en Balboa a alguien capaz de oponerse a sus dictados. Se convocó a una asamblea. Balboa le dijo al bachiller que los indios estaban inquietos y que era muy importante estar en constante relación con ellos. «Permitidnos negociar en provecho de todos.
Solo con la ayuda de estos indios podremos conocer estas tierras y los secretos que guardan. Los rescates son el premio que tenemos merecido por nuestras hambres y nuestros sufrimientos. Enciso se mantuvo firme. Los colonos deliberaron. Hubo gritos y altercados. Todos expresaron sus opiniones y al final se impusieron los que querían quitarle el poder al bachiller. Balboa sintió que tenía el apoyo de la mayoría. Atacó al abogado en su mismo terreno para disputarle, con la ley en las manos, la legitimidad de sus pretensiones. ¿Dónde está el título que le concede la autoridad que se ha atribuido? El bachiller no pudo exhibir la promesa que Ojeda le había hecho por escrito de hacerlo alcalde de la primera ciudad que se fundara. La había perdido en el naufragio de las costas de Urabá. Balboa le recordó que la cédula real le concedía a Ojeda el territorio de Nueva Andalucía, que se extendía desde el Cabo de la Vela hasta el río Darién, pero que el asentamiento de la Guardia se encontraba en territorio de Veragua, del cual Nicuesa era el legítimo gobernador. Otros presentes hicieron memoria del acuerdo al que Ojeda y Nicuesa habían llegado de Santo Domingo antes de zarpar con sus expediciones. Según el acuerdo, refrendado por Bartolomé Colón, las costas al occidente de la boca del río Darién llevarían el nombre de Castilla del Oro, y habían quedado bajo la autoridad de Diego de Nicuesa. Balboa concluyó que Enciso, como alcalde mayor y teniente de Ojeda, era en aquel sitio un usurpador. Como la mayoría estaba con Balboa, el bachiller Enciso se quedó sin argumentos. Entonces se impuso la propuesta de elegir nuevos jefes en asamblea pública y por votación. Los colonos se reunieron en el ayuntamiento para nombrar sus gobernantes. Eligieron 2 alcaldes, Vasco Núñez de Balboa y Martín Zamudio. Como regidor nombraron a Juan de Valdivia. El cargo de alguacil mayor recayó sobre Bartolomé Hurtado. Entre los pocos adeptos de Enciso no faltaron palabras de discordia por el rumbo que habían tomado los hechos. Les parecía una afrenta que uno de los nombramientos para alcalde hubiera recaído sobre quien empezó aquella travesía como polizón. Diego del Corral, también licenciado como Enciso, levantó bando a favor del ausente Nicuesa. Decía que era preciso mandar a buscar donde estuviera al gobernador legítimo de Castilla del Oro. Alegaba que su jurisdicción había sido otorgada por el rey Fernando V de Castilla y León, y que Nicuesa era quien debía nombrar las autoridades de la nueva población.